crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Terror artesanal para todo tipo de oídos. Comenzamos. Si nos remontamos a los inicios del siglo XIX, cuando México estaba ya en el apogeo del periodo virreinal, y tal quizás como lo comentamos en la leyenda anterior, comenzaban los deseos de autonomía, ¿por qué no decirlo?, que culminarán en el movimiento de insurgencia que buscaba la independencia. Pero ya había un panorama muy similar en varias de las ciudades importantes de nuestro virreinato. Si hablamos de los primeros años de 1800, la Ciudad de México era la más populosa no solamente de la colonia española, sino de todo el continente, porque quien le podía rivalizar era Nueva York, que tenía acaso 140,000 habitantes, y después otras, pero México con sus 160,000 hasta 170,000 definitivamente era una ciudad hecha y derecha, completa, comercial, administrativa, virreinal, agrícola, de todo. Y la siguiente ciudad que rivalizara en importancia con la Ciudad de México, pues tendría muchos menos habitantes. Hay que buscar, y para eso incluso yo me baso, por ejemplo, en los compendios de Armando Ayala, y habla de Puebla como la segunda ciudad más importante con sus 60,000 habitantes, donde iban a residir primordialmente españoles, pero que ya estaba coronada de un mestizaje que le daba el sabor que actualmente tiene. Zacatecas, por haber sido la que abrió ese enorme camino real de tierra adentro, aunque toda construida entre cerros y cañadas, también sería la tercera ciudad en importancia, seguida también por la ciudad de Querétaro, que era, como quien dice, la concentración de otro tipo de servicios, no necesariamente los mineros. Y por ahí estaba Guanajuato, que estaba de moda en ese momento, y atrasito la ciudad de Valladolid, la que hoy conocemos como Morelia. Pero Valladolid, Guanajuato, Zacatecas y todas esas ciudades también tenían catedrales magníficas, centros religiosos en los cuales se manifestaba el poder del diezmo, el poder de la iglesia, y que numerosas joyas, monedas contantes y sonantes, y otro tipo de artefactos preciosos con joyas, con oro y plata, engalanaban, por ejemplo, las imágenes religiosas que estaban debidamente protegidas en algunas vitrinas o en algunos espacios sagrados. Y en todas las catedrales de aquellos lugares y de esas ciudades se cuenta que existían túneles, los cuales llevaban a cuartos o bodegas subterráneas enormes, en las cuales se atesoraba todo aquel dinero producto del diezmo y que quizás no se gastaba. Por la razón que usted quiera, no podemos meternos en la mente de los religiosos, los sacerdotes, los obispos, que en aquel momento gestionaban la fe y gestionaban las monedas, por supuesto. Pero hablando de la ciudad de Morelia, que cuyo recuento apenas 3 minutos le comenté, siendo una ciudad tremendamente importante, digamos que la capital de la Intendencia de Michoacán,
que en otro momento abarcó mucho más de lo que en el siglo XIX, y concentraba también una buena parte de la riqueza. Pues mire usted, se comentaba que ahí abajo de la Catedral de Morelia había un gran cuarto donde se juntaban tesoros producto del acopio del diezmo y de otro tipo de riquezas que en este caso la diócesis de Valladolid atesoraba. Y la gente decía que había un túnel largo que iba hacia el sur, pero muy al sur, ya hacia un lugar que se llama Loma de Santa María, y que desembocaba, porque prácticamente eso ya era las afueras de la ciudad de Morelia, pues en un cuartucho que nadie hacía caso, y que ese túnel no estaba definitivamente bien construido, que al ser propiedad, digamos, de la ciudad de Morelia, buena parte del trayecto ni caso se le hacía y era una especie de erial. Bueno, ahí abajito también había algo de bosque. Y los vecinos de las áreas cercanas decían que por ahí, donde estaba ese cuartucho en plena parte de la loma, a veces se escuchaban algunos gritos extraños. Incluso algunos comentaban que autoridades de la Inquisición usaban las instalaciones del túnel, incluso desde debajo de catedral o ahí afuera, para torturar a algunos acusados de los más diversos delitos. Todo eso se apaciguaba con el rezo de los monjes, efectuado efectivamente ahí, en la sillería destinada para los canónigos de catedral, y en cuyo ambiente, un tanto monacal y levítico, transcurrían las mañanas y las tardes en las cercanías de la Catedral de Morelia. Y por todas esas razones, si se comentaba que existía un túnel, no se atrevían a recorrerlo. Y si se comentaba que ese túnel llegaba a la catedral, pues la leyenda de la Inquisición, el mito, ahuyentaba a aquellos que decían: bueno, ¿y qué tal que llega donde está el tesoro del obispo? La cuestión es que si hubo algunos que se hicieron esa pregunta, se formó una banda de ladrones que dijeron entre ellos: vamos, exploremos hasta dónde va el túnel. Llevemos picos y palas y veamos si podemos sacar algo bueno de eso. Así es que en algunas noches, allá a la altura de la loma, algunas personas caminaron rumbo a la entrada de aquel túnel. Se sumergieron, si me permiten el término, en lo más oscuro de aquella penumbra, en aquel túnel mal hecho. Lo repararon en la medida de lo posible, mientras las velas se consumían y las lámparas de sebo de ballena o de aceite iban quemando poco a poco su materia prima, hasta donde llegaban y regresaban. Y así pasaba un día. Y a la noche siguiente llegaban, entraban al túnel, lo recorrían, lo acondicionaban, dejaban velas y las intercambiaban cuando se acababan, al punto de que al paso de algunas semanas llegaron a una parte del túnel donde les pareció que ya no era simplemente la tierra acumulada por proceso de los fenómenos geográficos del pasado, sino que ya era adobe que tapiaba una suerte de entrada. Pues tallaron, deshicieron, derrumbaron y, oh sorpresa, llegaron al famoso cuarto y empezaron a comentar entre ellos que se habían sacado la lotería. Pero ¿cómo iban a hacer para obtener el beneficio? Pues
cavilaron entre ellos al amparo de la noche y de la oscuridad. Observaron el mobiliario, observaron el acomodo de las joyas y de las monedas. Vieron que podían robarse lo que estaba, digamos, atrás de los costales visibles en aquel amontonadero aparentemente caótico. Decidieron que lo mejor sería encontrar una repisa, moverla del lugar, ver si no se daban cuenta, recorrerla cuando ellos volvieran a entrar, tapar su túnel de salida y cuando tapaban poner una suerte de adobes y hacer un enjarre completamente ligero para que pudieran volver a destruir esa entrada provisional y así ejecutar esos robos de forma discreta. Honestamente, fueron ladrones muy vivaces y así lo hicieron. Se robaron algo de joyas, algo de monedas, recorrieron por ahí un mueble para tapar la entrada, rápidamente pusieron algunos adobes y una suerte de enjarre por la parte del interior del túnel. Era lo más que podían hacer y confiar en que no se dieran cuenta de que ahí estaba improvisada esa tapadera, esa tapia fácilmente destructible. Y así ocurrió. Se llevaron sus pequeños tesoros, caminaron rápido, salieron por el otro lado del túnel y nadie dijo absolutamente nada. Pasaron los meses, lo hicieron una segunda vez. Llegaron, destapearon, recorrieron, juntaron un poco de monedas y joyas. Bien que le iba al obispo, bien que le iba a la iglesia, porque aquel cuarto siempre estaba lleno, siempre había costales por todos lados, había joyas. Volvieron a tapar su entrada, caminaron, salieron y se estaban dando la buena vida. Claro, Valladolid era como las demás ciudades virreinales. No había otro entretenimiento que las ferias. ¿Y qué hacías el resto del año aparte de el santo patrono y las ferias que usualmente eran anuales y bien nos iba semestrales? No había internet, streaming, televisión. Chismear, rumorear, acusar. Se empezó a correr el chisme de que alguien se estaba metiendo a robar el dinero del tesoro de la catedral. Poco a poco se enteraron en todo el pueblo que eso ocurría. ¿O no? Pero ese era el chisme. Y los ladrones entonces decidieron también tapar la entrada al túnel allá en la loma para no dar pie a sospechas. Hicieron una intervención por una tercera vez en la cual recorrieron el túnel, se metieron, robaron, regresaron, dejando todo tapado como siempre y saliendo, ahora sí con más trabajo por tapar la boca de la entrada, pero ya se rumoreaba aquello de lo que les he contado. Así es que todo Valladolid se estaba dando cuenta de que en 3 años hubo 3 robos. El obispo, los monjes, que también acompañaban a los canónigos y que de alguna forma administraban, gastaban o ahorraban aquel dinero, estaban que no los calentaba ni el sol. A veces en el rezo de la liturgia de las horas se percibía un acento de rabia entre aquellas frases garabateadas verbalmente en latín. Y por ahí, Fray Melchor se le ocurrió y le dijo al obispo: deme la oportunidad de darme mis vueltas, incluso de dormir a un lado de la habitación donde guarda los tesoros, eminentísimo. Pero Fray Melchor, usted es una persona sumamente
¿En Kenkle? ¿Qué va a pasar? Usted no va a poder detener a un ladrón. Incluso no sabemos por dónde entra. Tenemos vigilantes apostados por todas las partes de la catedral. Pero luego, pues ellos se duermen. A veces les gana la impiedad de cuidar el tesoro de la Santa Madre Iglesia. Y Fray Melchor le dijo: no se preocupe, yo hago turnos con otros 2 franciscanos. Simplemente deme la oportunidad y deme un papel donde yo esté autorizado a llamarle a los guardias arzobispales para que en el caso de que yo pegue el grito o les avise, podamos encontrar a aquellos ladrones. Sea pues, dijo el señor obispo. Y pasaron los días de aquel último año y las noches, pero Fray Melchor no claudicaba. Hay que decirlo, ni idea tenían del túnel. Para ellos era un mito. Para ellos aquella intervención de la Inquisición, ya décadas atrás, se había borrado en la mente de todos ellos. Pero fiel y con sus subalternos, hacía turnos porque ellos suponían que los ladrones tenían que entrar por los pasillos del arzobispado, no por un túnel que para aquellas tantas personas simplemente no existía. Y mientras los rezos de los monjes se sucedían y cantaban maitines, laudes, tercia, sexta, nona, intermedia, vísperas y completas, Fray Melchor se daba sus vueltas, hacía turnos, pacientemente, a pesar de que no encontraba indicios de un potencial robo en el presente o en el futuro. Pero eso sí, el acomodo de los costales ahora estaba meticulosamente ordenado. Hete aquí que los ladrones sagaces quisieron hacer una cuarta intervención. Se pusieron de acuerdo. Esperaron una noche de verano cuando anochecía y la gente, por el temor a las lluvias típicas en aquella parte del altiplano, pues se daban en la tarde o noche. Así es de que hicieron su cuarto intento de robo. Aquellos ladrones acaudillados por Arcadio. El punto es que mientras los ladrones, comandados por Arcadio, como dije, entraban al túnel y caminaron, no se daban cuenta de que la tormenta que se desataba aquella noche terrible en Morelia era cada vez más fuerte. Pero vayamos pues al interior de aquellos túneles. Ellos caminaron, llegaron a donde siempre, descolocaron aquellos adobes, destapearon la puerta, encontraron que podían mover aquel mueble y empezaron a sacar tesoros por aquí y por allá. No se daban cuenta de 2 cosas. Primero, de que la tormenta era implacable. Y también de que Fray Melchor estaba a unos cuantos metros con el sueño extremadamente ligero. Así es que de repente, al empezar a mover cosas, a agarrar tesoros, a recorrer costales, Fray Melchor se despertó. Se dio cuenta de que alguien estaba por allá, de que susurraban en voz baja. Después de tantos meses, había llegado la oportunidad de capturar a aquellos ladrones. Y efectivamente, cuando escuchó aquellas breves voces, caminó tan rápido como su cuerpo le dio permiso y oportunidad. Se acercó a los guardias que estaban en la parte de oficinas, en los cuartos del arzobispado, y les dijo: es la hora, están los ladrones, vayan por ellos. ¿Los ladrones? ¿Pero los ladrones por dónde entraron? No lo sé,
pero vayan por ellos, capaz que la leyenda de la cueva es verdadera. Ya iban caminando aquellos, y efectivamente en lo que caminan, llegan al cuarto, se topan, y oh sorpresa, en cuestión de minutos, ahí había 4 o 5 ladrones tratando de juntar dinero en pequeños costales, y empieza la refriega. Los golpes por aquí y los golpes por allá. Los gritos de aquellos que están heridos y la tormenta que no cesa. Entonces, en su desesperación, Arcadio le dice a todos sus compañeros: ¡vámonos! ¡Huyamos! Y se meten al túnel. Que recuerden ustedes, el túnel estaba parcialmente reconstruido. No era un espacio arquitectónico en las mejores condiciones para que lo recorrieran varias personas y dando tumbos, porque los golpes seguían. Los soldados se metieron junto con los ladrones y la persecución se tornó en una suerte de caótica pelea paso por paso al más puro estilo de algún videojuego. Y mientras la tormenta arreciaba, reblandeció la tierra, y mientras los ladrones trataban de huir, pero se huían defendiéndose, aquello era una tortura. El caminar por en medio del puente era tirar las monedas, era golpearse con las personas, era dar sacudidas, era debilitar la tierra con los golpes, cuando de forma extraña, providencial o misteriosa, se dio un derrumbe. Aquel derrumbe provocó que ya no pudieran caminar ni para un lado ni para otro. La mayor parte de los policías, de los soldados, pues, regresaron por donde habían entrado, rumbo al cuarto del tesoro. Y así como estaban todos tosiendo y hablando, solamente al salir de aquel túnel escuchaban una voz misteriosa como un lamento. Cuéntense, ¿cuántos somos? Fray Melchor contó a aquellos militares y sí, ahí estaban los 8. Salgan, vamos a buscar el recorrido. ¿Dónde es donde debiera estar el túnel? Y por afuera se corrió el rumor de que había habido un intento de robo, pero la comunicación era lenta, porque pues era la madrugada, porque la lluvia no cesaba. Y ya al amanecer fueron recorriendo la parte de la ciudad hacia el sur, llegaron hacia la loma, encontraron aquella casucha que daba pie a la entrada del túnel, pero la casucha estaba completamente destruida. Prácticamente la erosión provocada por aquella tormenta había provocado, válgame la redundancia, que la cueva estuviera hecha añicos, ni se podía entrar. Hicieron las pesquisas, aquellas indagaciones. De los ladrones, nada se supo. Y hablaron con el señor arzobispo, Melchor y los soldados. Eminentísimo, logramos interceptar y luchar con aquellos que se robaban. Dicen que los comandaba un tal Arcadio, pero no los encontramos. ¿Quiere que organicemos una partida de búsqueda aquí a lo largo y ancho de toda la diócesis? Háganlo. Pero también, por el lado interior de aquella cueva, rellenen los espacios. Maldito sea el que intente otra vez robar los tesoros de Dios y de su Santa Madre Iglesia. Y así ocurrió. Ahora trabajaron en derrumbar la cueva, en rellenarla, en taparla definitivamente. Pero dicen aquellos albañiles a quienes se les pagó y se les supervisó, cuando estaban tapando aquella cueva y se estaban llevando los tesoros para otro cuarto, que a veces al terminar de trabajar escuchaban a lo lejos una voz terrible, una voz misteriosa, la cual les atemorizaba y les hacía que no quisieran trabajar en esa labor de relleno. Y efectivamente, la gente de Valladolid,
que después tuvo que entretenerse con tantos problemas provocados por la guerra de independencia y otros golpes de la vida, y después con la guerra de reforma y la confiscación de los bienes de la iglesia, pues extrañar con cierta añoranza cuando tanta fortuna y tal cantidad de dinero podía acumularse, fuera de quien fuera, era motivo de admiración. Pero también recuerdan lo que se dice del tesoro de catedral, de la banda de Arcadio, del valor de Melchor, de la tormenta maligna. Pero para muchos, también Arcadio no sobrevivió, que el jefe de la banda quedó enterrado ahí donde ocurrió aquel derrumbe fortuito, y que cuando uno pasa por la noche ahí al sur de la catedral, puede a veces escuchar el lamento de Arcadio, el jefe de la banda, que reclama su parte, o mejor dicho, que reclama su vida. Escriban crónicasdeespantocero@gmail.com. Nos vemos la próxima semana.